1 Pedro 1, 3 al 5. Mientras buscamos en la Biblia 1 Pedro 1, 3 al 5, vamos a recordar un poco el contexto. El contexto de esta carta es Roma. Nerón lleva 10 años en el poder. Esta carta fue escrita aproximadamente en el 64 después de Cristo. Y en ese año hay un gran incendio. Y el rumor es que Nerón comenzó el incendio para reconstruir la ciudad como él quería, según sus gustos e intereses, y 10 de los 14 barrios de Roma arden. Entonces, teniendo en cuenta que Nerón estaba con ya muy mala imagen a nivel popular, él aprovechó a culpar a los cristianos y a los judíos del incendio. ¿Por qué? Porque 10 de los 14 barrios de Roma arden, pero de esos 4 que quedan, 2 son judíos y cristianos, 2 barrios son judíos y cristianos. Y ahí comienza una gran persecución impulsada por Nerón por aprovechar a los cristianos como un chivo expiatorio de este incendio. Él lo señala, entonces comienza una de las peores persecuciones que vivió la iglesia a partir de ese momento. Es horrible lo que pasa. Los cristianos, tanto gentiles como judíos, convertidos a Cristo, son perseguidos, despojados de sus posesiones y negocios, despojados de lo que habían recibido como herencia, despojados de la posibilidad de darle herencia a sus hijos. Les sacan todo, incluso varios de ellos son vestidos con ropas de animales y tirados a las fieras. Esto pasa en el contexto de esta carta. Otros son crucificados en lugares públicos, otros son quemados en hogueras y como antorchas. Es terrible. Y Pedro permanece en Roma, a la que en código luego va a llamar Babilonia en el 5:13, porque señala la idolatría, la confusión espiritual, la oscuridad espiritual que hay en esta ciudad. Y lógicamente, al ver todo esto, muchos cristianos son exiliados, son expatriados, son dispersos y van a otros lugares. Y vimos el domingo pasado que esa es la definición lógica que les daba el mundo: expatriados, exiliados, gente sin hogar, gente que no es del lugar en el que está residiendo. Pero también vimos la definición de Dios. Ellos son elegidos y esta elección involucra a las 3 personas de la Trinidad. Elegidos por Dios, consagrados por el Espíritu Santo, rociados con la sangre de Jesús, son participantes del nuevo pacto. Y todo esto también es para ser obedientes a Jesús. Fueron elegidos para ser santos y obedientes, receptores del perdón divino en el nuevo pacto. Y ahora tenemos una identidad un poco más clara ahora tenemos un cuadro un poco más claro de la identidad de la gente que lee por primera vez esta carta. Siempre a la hora de interpretar la Biblia, tenemos que tener en cuenta qué quiso decir el autor original y qué tenían que entender los receptores originales, bíblicos. Entonces vemos este contexto y sabemos que eran personas perseguidas y que Pedro mismo escribe sufriendo la persecución. Y ahora, en 1 Pedro 1, del 3 al 12, vamos a tener una oración muy larga. Esto es una de las dificultades más grandes para predicar Pedro, porque esta oración es larguísima. Desde el 3 hasta el 12 es una sola oración en griego. Y bueno, las traducciones que hemos recibido puntúan de manera diferente, cosa de que sea más entendible. Pero es una oración muy larga la que encontramos acá. En esta porción del 3 al 12, podemos ver del 3 al 5, expresión de la alabanza, el 6 al 7, hay una figura que nosotros lo decimos como se va por las ramas para luego volver. Eso se llama excurso o digresión, pero del 6 al 7 hay sobre el gozo a pesar del sufrimiento, del 8 al 9 sobre el amor y el gozo, conociendo lo que puede venir en el futuro, lo que va a venir en el futuro, y del 10 al 12 sobre la búsqueda que hicieron los profetas del pasado respecto a la salvación presente y futura. Entonces, vemos que del 3 al 12 se trata sobre la salvación que reciben los hijos de Dios. Y hoy vamos a ver solamente del 3 al 5, esta expresión de la alabanza, pero todo del 3 al 12 tiene que ver con la salvación. Entonces, acompáñame en tu Biblia a 1 Pedro 1, 3 al 5. Mientras buscas, recuerdo esto, ¿no? Todos estos temas salen como ramas de un tronco central que es la salvación. Y luego vuelve al tema central que es la salvación. Dios es alabado en este pasaje por la salvación que Él brinda, esa salvación que sostiene a quienes sufren en el presente y que no fue revelada de manera perfecta a los creyentes del pasado a ellos, sino que los creyentes después de Cristo han sido y somos privilegiados y serán privilegiados al recibir la revelación completa de cómo es esta salvación hermosa.
El conocimiento de esta revelación, el conocimiento de la revelación de la salvación, alimenta la firmeza de los creyentes en cualquier situación. Ahora sí, 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitara, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vemos que es una alabanza, un elogio al Padre. Vemos en esta porción la esperanza viva del cristiano. Es lindo que Pedro enfatiza esto, es una esperanza viva. Hay esperanzas que no son vivas, esta esperanza sí es viva. Y si pudiéramos hacer una paráfrasis esquemática de este pasaje del 3 al 5, yo la haría así. Alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, motivado por su misericordia, con el propósito de darnos una herencia eterna, ¿sí? Alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, Él fue motivado por su misericordia, con el propósito de darnos herencia eterna. Y nosotros generalmente alabamos algo que nos asombra. Si no nos asombra, generalmente no lo alabamos. Y uno podría hacer memoria y ver cuándo alabó a alguien por algo que recibió sorpresivamente. Por ejemplo, uno puede recordar cuando era niño y uno recibe un juguete como un regalo sorpresa. A veces los regalos sorpresa de la infancia eran un par de medias, un calzoncillo, pero a veces hemos recibido juguetes también sorpresivamente y ahí sí que había asombro. Si en Navidad te tocaba un pañuelo, una media, un calzoncillo, no había tanto asombro, pero a todos nos ha pasado, sé que no soy el único. Pero cuando recibíamos un juguete con la mentalidad de niño, lo disfrutábamos más y estábamos más contentos. Y si un niño recibe un regalo, y ese regalo es un juguete y es una sorpresa, ve a sus padres, les agradece genuinamente porque está muy contento por lo que recibió. Y el niño lleva su juguete a todos lados. Incluso puede llegar a dormir con ese juguete, llevarlo a la cama, ponerlo al lado de la almohada, bañarse con ese juguete. Nosotros hemos recibido de parte de unas queridas hermanas de la iglesia unos animalitos y mi hijo hasta los llevaba a bañarse a los animalitos con él. Y es algo muy lindo. Y está todo el día con ese juguete el niño que ha recibido ese regalo sorpresa. Y está muy contento y esa pequeña experiencia de felicidad es su comprensión de la vida. En su comprensión de la vida, él está feliz. Esa es la felicidad para él en ese momento, según su entendimiento. Y el principio puede ser que alabe a esas personas que le dieron el juguete. Papá, sos el mejor papá del mundo. Mamá, sos la mejor mamá del mundo. Ustedes son mis héroes. Y surge la alabanza como respuesta a este asombro por el regalo recibido. Son expresiones de alabanza y son genuinas, son motivadas por la alegría de ese regalo, que ese regalo sorpresa le brinda. Y el juguete, cuando el tiempo pasa, ya no pasa el juguete toda la noche en la cama del niño, sino que queda en una caja por las noches. Unos días más y el mismo juguete tiene cada día menos protagonismo en la vida del niño. Ya no los lleva a bañarse con él, ya no los saca al patio, los entra, los lleva a comer al lado de él. Y va disminuyendo la alegría, aunque el juguete es el mismo. Y más rápidamente va disminuyendo el agradecimiento. Y ya el bebé, el niño, a lo mejor no dice, soy el mejor papá del mundo, soy la mejor mamá del mundo, sino que incluso en la misma semana puede llegar a decir, no te quiero más, porque ese es su entendimiento de la vida. Y finalmente, estas expresiones de cariño y de agradecimiento que fueron genuinas, pueden ser percibidas como pasajeras. Ya cesó el asombro por el regalo recibido. Y finalmente el juguete descuidado incluso puede llegar hasta perderse porque deja de ser significativo en la vida del niño. Y no solo los niños alaban a otros. Alguien se puede sorprender por una comida espectacular de su cónyuge y decirle, sos único, sos única. Ayer mi esposa hizo un matambre al Roquefort espectacular y alabo a mi esposa, es única. Y alguien se puede sorprender también por una visita anhelada de un amigo y alabar al visitante y decirle, sos mi amigo del alma, sos un amigo de fierro. Y esas sorpresas estimulan la alabanza. Y me gustaría hacer una pregunta reflexiva. ¿Veremos a la salvación de una manera
tan superficial como un niño cuando recibe un juguete? ¿O podemos valorar la salvación tan poco como para que nuestra alabanza no encuentre motivo en ella? La salvación tiene que ser un combustible imperecedero de nuestra alabanza. Eso ya es suficiente para que podamos alabar a Dios con todo lo que somos. Eso ya es suficiente y tenemos que dejar una mentalidad quizá infantil, quizá superficial. Una actitud quizás superficial respecto a la alabanza nos lleva a no encontrar motivos de alabanza y que nuestra alabanza esté apagada. Pero acá Pedro nos lleva a alabar a Dios. La salvación nuestra siempre está ligada a nuestro asombro. Vos, usted, ¿estás asombrado por la salvación? Sos un hijo de Dios. Dios te ha hecho participante de su familia para siempre. Eso debería asombrarte al punto de que lleve tu corazón a adorar profundamente a Dios. Deberíamos seguir asombrándonos de la salvación y encontrar en ella un combustible para la adoración en la obra de Cristo a favor nuestro. Deberíamos arder en todo tipo de adoración, incluyendo la alabanza al diseñador de nuestra salvación. Eso es lo que Pedro está haciendo acá en 1 Pedro 1, 3 en adelante. Pedro alaba a Dios por el nuevo nacimiento que produjo en sus hijos, y este nuevo nacimiento es una expresión de misericordia divina. Este nuevo nacimiento da lugar a tener una esperanza concreta, activa, una esperanza, como dice él, viva. Este nuevo nacimiento da lugar a una herencia imposible de perder, ensuciar o estropear. Este nuevo nacimiento está enseñado de otra manera, muy similar, por otro apóstol, por Pablo. Acompáñenme, por favor, a Tito 3, 3 al 7. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, a Tito 3, 3 al 7. Carta de Pablo a Tito 3, 3 al 7. Acá Pablo enseña también sobre este nuevo nacimiento. Dice así: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Acá dice lo que éramos. Yo sé que todos nosotros hemos sido por lo menos algo de esta lista. Mínimamente necios, mínimamente. Y también todo lo demás. Dice el 4, pero, el pero es una de las cosas más importantes de una frase. Te quiero, pero, ya sabemos que se pudre todo. Tenemos que saber que el pero puede llevarnos a algo mejor o algo inferior. Algo mejor o algo feo, algo lindo o algo feo. Pero acá dice, ustedes eran todo esto, y después dice el 4, Tito 3, 4, pero... y ahí viene lo más importante para nosotros. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? No por obras de justicia, sino conforme a su misericordia. ¿Por qué? Por su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Ven? Acá explica el nuevo nacimiento. No es por nuestras obras, sino que es por misericordia de Dios. Y eso debería llevarnos a comprender de que nacemos espiritualmente y formamos parte de la familia de Dios. Este nacimiento nos pone en una relación nueva con Dios. Ahora somos sus hijos. Somos hijos de Dios, hijos del Dios eterno. Somos familia de Dios, somos hermanos de Cristo, somos hijos del Dios viviente. Dios hace esto según su propia voluntad. Yo recuerdo en mi niñez y adolescencia lo que me pasaba cuando armaba un equipo para jugar al fútbol. ¿Cuáles son los componentes para jugar al fútbol acá? Primero, conseguir una pelota de fútbol. Puede ser una botella aplastada, puede ser una latita de aluminio aplastada, puede ser un grupo de medias o puede ser una pelota de fútbol común. Pero primero era tener la pelota. Si estaba la pelota, ya había que pensar en el lugar. El lugar era cualquiera. Era la calle, era la vereda, era el aula, era el patio de la escuela, era en cualquier lado. Siempre había
un lugar en el cual podíamos ir. Si teníamos pelota, ya íbamos a encontrar el lugar. El otro componente era elegir el arco. Algunos decían, bueno, si vos elegís arco, yo elijo el saque y saco yo, o al revés. Pero antes de comenzar, había esa ronda de elección. A través de un pan y queso, pisándolo, y decíamos, bueno, vamos a elegir. Y el que pisaba al otro, elegía primero. Y siempre yo era uno de los últimos en ser elegido, obviamente. No solo tuve amigos que jugaban muy bien, sino que yo jugaba muy mal y sigo jugando muy mal. Lo bueno es que mis amigos, la mayoría ya está muy gorda, entonces ya no juega tan bien como antes. Pero yo siempre jugué mal, entonces me elegían al último siempre. Y alguna vez me eligieron primero y me sorprendió. Yo decía, ¿seguro? ¿A mí? Mira que te voy a hacer perder. Lo que mejor me sale es estorbar dentro de la cancha y no me sale bien. Entonces, hasta yo me sorprendía de la elección que hacía el que me elegía primero. Esa elección siempre me sorprendió y también me levantaba un poco el ánimo. Y quizá ese día jugaba un poquito mejor. Pero ahora no estamos hablando de compañeros de escuela ni de un juego en la plaza. Estamos hablando de la elección de los integrantes de la familia de Dios, realizada con toda la Trinidad involucrada. Como decía ahí 1 de Pedro 1, 2 y 3, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Al principio de esta carta dice, fuiste elegido por Dios Trino para ser parte de su familia. Y eso tiene que mover tu corazón. Dios podría haber elegido a otros, sin embargo te eligió a vos. Y eso tiene que encontrar alabanza en tu corazón. Sí, a nosotros, a vos, a mí, Dios Trino no nos eligió sin querer, ni siquiera sin conocer lo que somos, sino todo lo contrario. Por su propia voluntad, como dice Juan 1, 2 y 13, y sabiendo todo lo que somos. Al punto que Romanos 5, 8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos salvó de tal manera que Él ya conocía todos nuestros pecados. Nos salvó en el pasado eterno y todavía no hemos experimentado todos nuestros pecados. Y Él ya los conoce y Él decidió salvarnos igual. Y esta elección no queda ahí solamente. No es algo que es ineficaz o ineficiente, sino todo lo contrario. Y nos lleva a la regeneración, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Y eso fue a propósito. Dios quiso hacerte parte de su familia. Dios quiso hacerte parte de su pueblo, pero no solo de su pueblo, de su familia. Por eso le puedes decir Abba, como nos enseña Pablo en Romanos. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano, como nos enseña el escritor de Hebreos. Sos parte de la familia de Dios. Y eso tiene que producir en nosotros lo que produjo en Pedro, alabanza, porque Dios hizo todo esto por misericordia. ¿Querés saber un poco de lo que es la misericordia? Es el trato favorable al miserable. Esa es una apreciación bastante certera de lo que es la misericordia. Dios decidió ser misericordioso con nosotros para darnos herencia, para hacernos parte de su familia. Y ser parte del pueblo de Dios es ser parte de su familia, y esto tiene beneficios, ya que ahora contamos con el favor de Dios, incluso cuando el mundo nos dé lo contrario a favor. Saber esto nos lleva a alabar y a tener una esperanza viva. Hay esperanzas que son inciertas, pero hay esperanzas que son eternas. Y esta es una de ellas, la esperanza que Dios nos da en su salvación. La gente vive mientras tiene esperanza. La esperanza hace que la gente sobreviva a catástrofes, hace que la gente esté motivada por su instinto de supervivencia, y la mayoría de los humanos aguantan o aguantamos hasta el final de estas situaciones, hasta las peores situaciones. Hay algo que cuidaba del suicidio a los que han vivido torturas por diferentes cosas, incluso en los campos de concentración, incluso en los campos de exterminio. ¿Por qué aguantaban tanto? Porque uno ve las películas y uno piensa, bueno, la cortaría acá, haría algo para que me maten. ¿Por qué aguantaba tanto esa gente? Porque tenía esperanza de salir vivo. Entonces aguantaban un minuto más, un minuto más, un minuto más, y así han aguantado años. Pero esa esperanza no era sólida. Ellos podían morir en esos lugares y han muerto millones en esos lugares. Pero tenían esperanza de vivir y muchos no han vivido. Era una esperanza incierta. Pero la esperanza en Dios es diferente. Y Pedro dice, es viva, es cierta, es seguro. Es algo que estamos esperando, pero no solo deseando.
Es algo que deseamos, pero además esperamos recibir sabiendo que vamos a recibir. Y el conocimiento de esto está ligado al conocimiento de cómo es la herencia que vamos a recibir. La esperanza está relacionado a algo de su misma naturaleza, la herencia que nos espera. El conocimiento de las características de esta herencia alimenta nuestra esperanza como creyentes. Fíjate lo que dice ahí 1 Pedro 1, 1 y 4. 1, 4, perdón. 1 de Pedro 1, 1, 4. Dice que esa herencia es incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Te das cuenta de lo que dice? Es imposible de ser estropeada, ensuciada, marchitada o perdida. ¿Por qué? Porque está reservada en el cielo. ¿Quién podría sacarla de ahí? Dios es el que la protege. ¿Quién la podría robar, arruinar, expropiar, estatizar? Dios es quien protege la herencia que nosotros recibimos y esperamos por ser hijos de Dios. Los primeros lectores de esta carta habían sido despojados de todo, incluso de las cosas que habían sido parte de sus familias durante generaciones. Sus herencias habían sido quemadas por el gran incendio o expropiadas por el gran Estado. Ya no tenían herencia para recibir ni tampoco para dar a sus hijos. Y Pedro los lleva a alabar a Dios por la herencia que van a recibir. Pero esta herencia está segura. No hay incendio que la pueda tocar, ni Estado que la pueda arrebatar, ni nadie que la pueda arruinar. Esta herencia es incorruptible, inmaculada, que no se marchitará nunca, reservada en los cielos para los hijos de Dios. La herencia de Dios es eterna, es imposible de ser quemada, estropeada o robada. Y así como Dios protege esta herencia, Él también protege a los herederos, o sea, a los lectores de esta carta, a Pedro, y luego, por gracia de Dios y para su gloria, a vos y a mí. Dios nos protege. Así como protege nuestra herencia, nos protege a nosotros. Y lo dice así, acompáñame a 1 Pedro 1.5. 1 Pedro 1.5. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Y el para también es tan lindo como el pero. El pero nos da un extra. Puede ser algo lindo o feo, pero el pero es muy importante en una oración. Y el para también es muy importante porque marca el propósito de la oración. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dice que sos protegido por el poder de Dios para la salvación. Dios te protege tu alma eternamente, porque el tema de Dios con tu alma, el tema de la elección que Dios hizo sobre tu vida, es para salvarte. Es para salvarte. Y esa salvación va a llegar a consumarse, a ser plena en el futuro, cuando muramos. Y no es una esperanza como un deseo simplemente. Esto es una esperanza cierta, esto es una esperanza verdadera, es una esperanza viva. Vos fuiste elegido por el Dios Trino con el propósito de ser salvo. Y eso tiene que hacer que tu corazón estalle en alabanza. Por otro lado, fíjense que al principio del 1.5 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y tenemos que saber que ningún autor bíblico garantiza salvación sin fe. ¿Tenés fe? ¿Cómo es tu fe? Acompáñame a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Acompáñame a Hebreos 11.6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sea más o menos. No dice que es difícil. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego explica por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice que el que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas, tiene que tener fe en dos cosas. Una, que Dios existe, y otra, que recompensa a quienes lo buscan. A veces nosotros creemos que existe, y eso, según Santiago, no nos diferencia de los demonios. Dios existe, wow.
Los demonios también saben eso y tiemblan. Pero no solo tenés que creer que Dios existe, también tenés que creer que Dios es recompensador de quienes le buscan. ¿Realmente crees eso? ¿Realmente crees que vale la pena seguir a Dios? ¿Realmente crees que vale la pena esforzarte por la vida que Dios te pide? Porque a veces creemos que Dios existe, pero lo vemos como una especie de genio de la lámpara o un amuleto cósmico, no sé cómo decirlo. Pero no creemos que valga la pena seguirle. Y dejamos que nuestra mente haga planteos que justifican el no seguirle, el no obedecerle. Pero acá dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es esa fe? Cree que Dios existe, por un lado, pero no solo eso. Cree que vale la pena seguir a Dios, porque Él los recompensa. ¿Esa es tu fe? ¿Crees que existe y que vale la pena seguirle? Y la fe que salva es muy interesante porque es un regalo de Dios. Somos salvos porque Dios nos regaló fe. No es que somos salvos porque creemos, sino creemos porque somos salvos. Y Dios nos regala la fe. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. En 2 Pedro 1:1, la carta que sigue después de esta, dice que escribe esta carta a los que han recibido una fe como la nuestra. O sea que la fe nace en Dios y es un regalo para nosotros, a los que han recibido la fe. En 2 Timoteo 2:25 habla también de que, como un agregado, de que Dios concede el arrepentimiento y conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué digo estas cosas? Porque nos tiene que dar muy claro que nuestra salvación no es un premio a la fe. La fe es un premio a los salvos. Es un regalo, mejor dicho, a los salvos, perdón. Nuestra salvación no es un premio a la fe. Nosotros creemos porque somos salvos. La fe es un regalo de Dios. Y la fe que salva nos lleva a creer que Dios existe y que vale la pena seguirle. Esto no hace que tu salvación esté descansando sobre tu fe. Esto hace que vos puedas comprobar tu salvación según la fe que tenés. Porque si Dios te salva, te regala este tipo de fe. Crees que Dios existe y no solo eso, crees que vale la pena seguirle. ¿Sí? Crees que vale la pena seguirle. Así es la fe que salva, que es un regalo de Dios, como toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Toda la salvación es un regalo de Dios. Es un don de Dios, al igual que el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan Juan 1, 2 y 13? Bueno, acompáñenme a Juan 1, 2 y 13 y lo repasamos, pero el énfasis principal es que toda la salvación es un regalo de Dios. No es un premio de ninguna manera. La salvación no es un premio a tu fe, no es un premio a tu conocimiento, no es un premio a tu humildad. Si fuera algún tipo de premio la salvación, no podría ser por gracia. Pablo nos enseña muy bien, Juan nos enseña muy bien, Jesús nos enseña muy bien. Toda la Biblia nos enseña muy bien que la salvación es del Señor y Él la brinda por gracia para su gloria. Esto es muy importante porque si no, predicamos y creemos un evangelio que está apoyado en nosotros. Y eso es una locura y también es una blasfemia. La salvación es del Señor y Él la da a quien Él quiere. Entonces, la salvación nos tiene que llevar a tener un corazón que alaba a Dios. Porque siendo la salvación un regalo, siendo la fe un regalo, siendo el arrepentimiento un regalo, siendo el conocimiento de la verdad un regalo, tenemos que alabar a Dios. Porque Él entró a nuestra historia y decidió salvarnos, adoptarnos y darnos herencia porque nos hizo parte de su familia. Juan 1, 12 al 13 dicen algo muy claro. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que recibieron tienen el derecho de este. Pero el 13 explica cómo llega ese derecho. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de Dios. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dice, ¿por qué este nuevo nacimiento? Por voluntad de Dios. Dios es quien quiso darte la vida espiritual. No fuiste vos. Así, pero yo lo amé al Señor. Bueno, Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero yo recuerdo el día en el que yo decidí por Cristo. Sí, si decidiste por Cristo, porque Cristo llevó tu corazón, llevó al Espíritu Santo, Dios Padre te había elegido, como decía acá 1 Pedro 1, te eligió, te preconoció activamente, el Espíritu Santo te consagró, el Hijo te salvó y todo esto es para alabanza y para obediencia del Hijo. Lo que quiero enfatizar es que la salvación es un regalo de Dios. Si fuera por obras nuestras, podríamos alabar un poco menos a Dios, porque sería la consecuencia lógica de tu vida.
Pero como la alabanza es un regalo de Dios, 100% regalo, 100% gracia, tu corazón tiene que estallar de alabanza. Yo no sé por qué otros no. Tampoco sé por qué yo sí. Lo que sé, que el Dios que salva es quien elige, y esa elección debe motivar mi alabanza. Los demás quizás lo descubramos en la eternidad, pero por el momento no tenemos ese conocimiento. ¿Por qué sí algunos y por qué otros no? Simplemente sabemos que es por voluntad de Dios. Al punto de que la salvación no es un regalo de tu fe, no es un regalo de tu humildad, no es un regalo de tu conocimiento ni de tu arrepentimiento. Todo esto viene como consecuencia de que Dios te haya elegido para salvación. ¿Y por qué insisto en demostrar que el nuevo nacimiento es un regalo de Dios, que la fe misma es un regalo de Dios y que estos nos fueron dados a nosotros por iniciativa y voluntad determinante de Dios? Porque de esta manera vamos a comprender mejor la salvación, como la entendió Pedro. Y así vamos a alabar de verdad a nuestro gran Dios. Muchas veces andamos flojos en la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque tratamos de la misma manera la salvación que un niño que recibió un juguete y luego se olvidó de él. El conocimiento de tu salvación, la comprensión más madura de tu salvación, deben llevar a tu corazón a hacer lo mismo que hizo Pedro, alabar a Dios con todo lo que sos y transmitir esto para que otros también alaben a Dios con todo lo que son. Esta salvación ya comenzó, pero va a ser plena, totalmente revelada y experimentada en el futuro. Ya tenés un pedacito, un poquito de conocimiento acerca de la salvación y de experiencia de salvación. Pero esto recién comienza. Y luego de morir, vamos a ver en serio la grandeza de nuestra salvación. Pero antes, aunque no lo experimentemos todavía, antes, ya en la tierra, podemos aprender mucho acerca de nuestra salvación, al punto de que seamos llevados a glorificar, a alabar, a adorar más y más a Dios. Si vos crees que la salvación es un premio por algo que hiciste, creíste o dijiste, tu alabanza va a ser floja o va a ser solo emocional. Pero cuando vos entendés que Dios Trino te eligió para ser salvo, para darte una herencia incorruptible, aunque el mundo te robe la tuya, tu herencia corruptible, Dios te eligió para darte una herencia incorruptible. Y eso te tiene que llevar a alabar, incluso si estuvieras en la situación en la cual estaban estos hermanos del pasado, perseguidos, expatriados, torturados, pero con una herencia eterna, porque fueron elegidos de manera eterna. Fueron elegidos para ser parte de la familia de Dios. Y por eso Pedro, cuya esposa fue crucificada, quien fue crucificado, puede comenzar esta sección en el medio de todo esto diciendo, bendito sea Dios. Puede alabarle. Sabemos que podemos alabar a Dios por la esperanza que tenemos hoy sobre la plenitud de salvación que llegará cuando nos encontremos con Él. Te invito a reflexionar en esto y a hacer una oración en donde estés, en tu casa, para cerrar este momento de reflexión. Yo voy a orar acá luego de terminar la transmisión, pero te invito a orar y pensar sobre esto, sobre la salvación que has recibido. Esta salvación debe llevarte a tener una esperanza viva, y esa esperanza viva debe llevarte a tener una vida de alabanza y de adoración, como lo hizo Pedro, hasta el fin. Dios te bendiga muchísimo y recuerda esto. Dios ya te bendiga. Alabale toda tu vida. Te mando un abrazo y espero que pronto podamos volver a reunirnos.